band was playing, and there was a dead calm. A little after midnight came a strange sound from over the sea, and high overhead the air began to carry a strange, faint, hollow booming. Then, without warning, the tempest broke. A moment later, she crashed. And then a strange thing was seen. She vanished into the night. Carlos Tromben es un escritor y periodista chileno fundamental para entender la resurrección de la novela histórica desde cierto tiempo a esta parte. Desde su comentada novela Balmaceda hasta Crónica de la economía chilena, donde analiza las privatizaciones de las empresas estatales entre 1974 y 1994. Su pluma e impronta nos develan un escritor potente, primordial y de enorme talento. La más cordial bienvenida a nuestro programa La Palabra, proyecto en el que participan en conjunto UMAC TV, nuestra Facultad de Educación y Ciencias Sociales, UES TV, UTEM TV, y de hecho hoy día nos encontramos en la Casa Central de la UTEM, hoy con la agradable visita también para mí de contar con la presencia de Carlos Tromben, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro Muchas programa gracias por la invitación. Palabra. Bueno, Carlos Tromben ha hecho un recorrido que yo no sé si en realidad hay tanta diferencia entre la ficción y la historia, o has tratado siempre de tentar ese límite. Y yo quiero comenzar hablando de tu novela Huáscar. Que siempre es muy difícil hablar de las motivaciones de una novela, pero en el caso de Huáscar, este monitor, este acorazado, que viene a ser una suerte de trofeo por una parte de los chilenos, pero también un problema para los peruanos, es casi el símbolo de nuestra enemistad histórica. ¿Y cómo, de dónde nació esta motivación de escribir una novela histórica que rescatara el Huáscar en aristas que son impensadas? Porque la novela... Mira, yo siempre tuve una gran afición y cariño por la novela de aventura, la novela del mar, ¿no? La novela clásica del mar, de Melville, de Conrad, Stevenson, ¿no? La Isla del Tesoro. Isla del Tesoro, ¿no es cierto? Una de las novelas más grandes que se han escrito en términos de la economía narrativa y la intensidad de la peripecia, ¿no? Soy de Valparaíso, Viña, y de una familia vinculada al mar, a la Armada. Son historias que siempre circularon por mi casa, por las aventuras, la parte como, no la parte tan oficial de la Armada, sino que las aventuras asociadas al mar, por ejemplo, el último grumete La Baquedano, ¿no es cierto? Todo ese relato épico de los canales del sur, de Magallanes, de las zonas remotas, y bueno, de manera, o sea, de muchas formas llegan esos contenidos al libro, ¿no? Que se dio también en un contexto de un proyecto editorial que era el de Ediciones V. Ediciones V quería abrir esa línea con Huáscar, o con una novela vinculada a la Guerra del Pacífico, y de ahí salió, ¿ah? de el hambre y las ganas de comer, de la motivación personal y del interés como línea editorial de una casa editorial relevante como es Ediciones V. Yo creo que cuando uno lee Huáscar se produce un proceso muy curioso, que es que este navío que protagonizó la batalla con la Esmeralda desde nuestra infancia ha acumulado un montón de significados en nuestra formación, y que deben haber sido los significados que se acumularon cuando tú eras niño, cuando eras adolescente, pero que además tu investigación en alguna medida completa espacios que no están totalmente resueltos. Cuéntanos un poco qué cosas descubriste tú como escritor y nos hiciste descubrir a nosotros. Por lo pronto está al lado de qué simboliza para el Perú también, y cómo se le ve en el Perú, cómo se enseña ese símbolo en el Perú, ¿no es cierto? Y es bien interesante porque en nuestro imaginario el Huáscar es una nave asesina, un tiburón del mar que acecha silenciosamente y ataca y destruye, ¿no? Y para ellos, al contrario, es un barco pequeño y frágil frente a una escuadra chilena mucho más poderosa. Había dos símbolos encontrados ahí. Por una parte, la muerte heroica de Arturo Prat en un empeño romántico, un poco utópico de abordar el barco y tomarlo por la fuerza, y la muerte de Miguel Grau como gran héroe del Perú. Entonces los dos están medio emparentados. Hay una serie de espacios también que son, o de situaciones que la historia
la historia no aclara, ¿no? Y en particular la novela se hace cargo de la captura del Huáscar, ¿ya? De la captura en el combate de Angamos frente a las costas de Mejillones al norte, y es cómo cayó el Huáscar y en particular su comandante Miguel Grau, que era un comandante con una vasta experiencia en el mar, un gran estratega además, cómo cayó en la trampa de los chilenos, ¿no? Entonces eso no está aclarado, y ahí el libro juega un poco con la idea de una operación de inteligencia, con la tecnología de la época, la telegrafía, la teoría de la información, ¿no? Que después se aplicaría en la Primera y Segunda Guerra Mundial con información falsa a través de los medios, en fin, cosas así. Una suerte de contrainteligencia. Una cierta inteligencia contra inteligencia, ¿no? Porque además que había siempre en la historiografía chilena conservadora, siempre era un tema que siempre me llamó la atención, que era como describían historiadores chilenos que la prensa chilena era tan abierta y era tan libertad de expresión que era casi hasta antipatriótica y que revelaba información sensible de movimientos de tropas o de barcos en la prensa, ¿no? Eso me parece muy sospechoso, ¿no? No creo que eso haya sido, llegaba al Mercurio y publicaba que partía la escuadra a tal parte, y con tal comandante y tal otro. Eso no era tan así. Yo sospecho que puede haber sido un poquito de contrainteligencia y información un poco tergiversada para algún fin militar. Creo yo, o sea, sí. Me parece raro que el país que ganó la guerra hubiese sido tan naif, ¿no? Tan ingenuo. Y eso siempre, y tenía una lectura también súper conservadora y reaccionaria de que la libertad de expresión amenaza al país, a la patria, ¿no? Ese es uno de los aspectos. Lo otro también es lo que siempre falta en la historia, que es la vida privada, ¿no? La vida privada de estos personajes. De estos personajes históricos, su vida interior. En este lugar en que estamos conversando, por ejemplo, vemos un espacio que ya no existe, de techos altos, de ventanas empotradas en armazones de madera, en una vida cotidiana que es muy diferente, y que en ese sentido yo creo que merece crítica la ficción histórica de televisión. O sea, tú dices que hay una iconografía que finalmente... La ficción histórica en televisión parte de la base en que Chile de 1879 es el mismo que ahora, pero con personajes con trajes antiguos. Y no es lo mismo. Es un país tremendamente precario, pobre, muy pobre, donde las personas que viven en casas con techos de madera son muy pocas, ¿no? Imagínate un país que no tiene ni una sola política pública de salud. Ni una. ¿Cómo llegaba la gente a los 30, a los 40 años sin dientes, expuesto a una serie de enfermedades infecciosas, con la piel llena de sarpullidos, imagínate la higiene bucal, personal en ese contexto, ¿no? Sin alcantarillado siquiera. El primer alcantarillado es de 1896, o sea, 1894. Entonces, el Chile de la Guerra del Pacífico es completamente diferente al actual, y sin embargo tiene cosas parecidas. Sin embargo, coincidencia. Los miembros de la élite tienen nombres muy parecidos, ¿no es cierto? Hay un sistema político dominado en exclusiva por las capas más altas de la sociedad, por hombres blancos de altas rentas, ¿no? Entonces, a pesar de esas diferencias estructurales de la vida privada, de la vida cotidiana, de la dieta, de la alimentación, de la calidad de vida, a pesar de eso, hay una estructura dura, una estructura larga, una cola larga, ¿no es cierto? ¿No? Que por ahí Portales la llamaba el peso de la noche. El peso de la noche, claro. ¿No? Pero algo de eso hay. Entonces, y también está en el Perú eso, y mucho más complejo, ¿no? La novela tiene las dos miradas constantemente, ¿eh? La mirada del Perú y la mirada de la peruanidad y de la chilenidad frente al mismo fenómeno. Sí, yo creo que el libro, además desde la crítica, cumplió también el rol de colocarnos nuestro espejo, y a veces nuestro espejo deformado como sociedad. Sí. Pero ¿cómo se recibió el libro en Perú? Bien, fíjate, generó mucho interés en la Feria del Libro de Lima del año pasado, en julio del año pasado, mucho interés, fue uno de los libros más vendidos de la feria, y abrió un diálogo que ya se venía como fraguando un poco, ¿eh? Ya hay un diálogo hace tiempo entre los historiadores chilenos y peruanos, ¿no? Y por eso es relativamente consensual. Los hechos históricos no hay mucha divergencia. Obviamente el análisis, pero los hechos mismos no hay mucha divergencia entre los historiadores chilenos y peruanos. Ni siquiera es la lectura del heroísmo. Tampoco, no, eso va por ahí. O sea, las causas o el análisis global, obviamente que puede haber visiones, hay visiones contrapuestas.
Pero ahora empezó un diálogo a través de lo literario, a través de la creación literaria. Entonces eso es interesante con Huáscar, ¿no? Lectores peruanos en Chile que lo leen y que se ven gratamente reflejados en el texto, en la figura de Grau y en las propias contradicciones del Perú. Piensa tú que un país en esa época, si Chile era distinto, imagínate un Perú que todavía no fragua como país, que todavía la esclavitud había sido abolida en 1853, o sea, no mucho antes de la guerra. Imagínate, la inserción de los afroperuanos era muy tenue, el quiebre entre la costa, la sierra, la selva, si hoy es significativo y ha sido problematizado por la literatura peruana del siglo XX, imagínate, En aquel tiempo. en aquel tiempo, ¿no? Y un número muy relevante de tripulantes del Huáscar eran afroperuanos. Un dato Claro. que no aparece. Que no aparece. Ahora ellos lo han puesto en valor. Todas esas fotos de los veteranos de guerra, están varios de esos descendientes afroperuanos, ¿no? Que ya son ancianos en la década de los años 20. ¿No? Entonces el equivalente en Perú al 21 de mayo es el 8 de octubre, ¿no? Y hay un desfile, ¿no es cierto? Y estos veteranos posaban en unas retratos de fotos viejecillos ya. Claro. Nos vamos a una brevísima pausa y ya retornamos aquí en La Palabra. Me llamo Héctor Pérez y estudio kinesiología. La química sirve para todo, hasta para borrar manchas históricas. Si Dios me dice, hola, yo le contesto, ¿y dónde estabas tú antes de que el infierno lo devorara todo, dándose un opíparo festín? Y al séptimo día creaste al hombre a tu semejanza, y son millones de ediciones. Carmen Berenguer. Dentro de tu producción narrativa está esta interesante novela sobre la cual me gustaría problematizar contigo, que es Balmaceda. Un presidente desarrollista, Sí, creador del el viaducto primero. de Mayeco, El primer, segundo. que además le toca vivir el episodio sangriento de la Guerra Civil. Por ahí en Confieso que he vivido, Neruda al final lo compara un poco con Allende. Pero además han habido otros escritores como Marcelo Mellado en La Batalla de Placilla, el hijo del presidente Leonardo Sangüesa, que lo vincula al modernismo, ¿verdad? Sí, La visita claro. de Rubén Darío. Claro. El viaducto de Darío Ose, que es más antiguo, Sí. que es muy interesante. ¿Y qué significa para ti novelar a un personaje tan complejo y tan prometeico como Balmaceda? Claro. Bueno, la novela me pareció que era una continuación lógica de Huáscar, que aborda la guerra del Pacífico, abordar el tema de la guerra civil de 1891, porque está directamente emparentado con el legado complejo del salitre, ¿no? Del salitre como gran fuente de riqueza nacional y de financiamiento del erario público, pero también una fuente de corrupción, de influencia indebida sobre la política. Cuando hablamos hoy en día de la relación entre negocios y política, la riqueza del salitre fue el primer ejemplo crudo de esa relación impropia, había en el Congreso chileno de la época claros lobistas de la industria salitrera, ¿no? Abogados y parlamentarios que defendían los intereses, en este caso, de las salitreras de propiedad inglesa. Y en Balmaceda se junta una serie de contradicciones personales y contradicciones institucionales, ¿no? Que lo hacen un personaje muy potente. Muy potente. El primer presidente que se suicida, el primer presidente que termina mal en la República Portaliana, ¿no es cierto? Claro. Que termina mal, que termina en un conflicto que corta la sociedad chilena, que es extremadamente violento y sanguinario y cruel, ¿no es cierto?
lo hacen de Balmaceda un personaje a la vez querible, trágico, como tú señalas, el hijo, este hijo literato, este hijo sofisticado, Amigo frágil. de Rubén Darío. Amigo de Rubén Darío, ¿no es cierto? Que es un leitmotiv de la novela, como en los momentos más duros de su presidencia, Balmaceda evoca a ese poeta centroamericano tan amigo de Pedro, que Pedro había fallecido, hacía aproximadamente un año antes del conflicto había fallecido, sumiendo a Balmaceda en una profunda depresión, ¿no? Que por ahí se les indica que tiene una influencia en su comportamiento más errático políticamente, ¿ah? Que comete más errores En su quiebre con los liberales. en su quiebre con los liberales, ¿no es cierto? Claro que queda una escoba grande ahí. Se ha hablado mucho de la posible influencia de esa tragedia familiar, la muerte de Pedro, que era claramente una manifestación de una sensibilidad nueva, ¿no? Una sensibilidad poética, una sensibilidad literaria. Y el libro busca hacer un panorama de la sociedad chilena ya con cortes más complejos, ¿no? La aparición de la clase obrera, aparecen en ese periodo a través de movilizaciones, a través de agrupaciones, de partidos políticos, el Partido Democrático, el primer partido formado por obreros calificados y alfabetos, ¿no es cierto?, que pertenecen a las capas más, con más calificación, llamaríamos hoy día, ¿no? Artesanos, zapateros, imprenteros, ¿no? Gente que ejerce una profesión libre, ¿no? Ellos forman el Partido Democrático y forman mancomunales y asociaciones, y eso aparece en Balmaceda. Y Balmaceda lo reprimió. Sí. Reprimió en la primera huelga chilena, la reprimió Balmaceda, con bastante dureza. Están las mujeres también, empiezan a aparecer. La mujer en la sociedad chilena había tenido un rol íntimo, ¿no es cierto?, de influencia en la política a través de los salones, de las mujeres de la alta sociedad que tenían también cultura, ¿no es cierto?, y astucia, y influían en sus maridos, gobernantes, senadores, etc. Pero empieza a aparecer en ese periodo una mujer profesional, de clase media o media alta, incluso, sí, media alta, pero empieza a aparecer, la primera mujer médico, ¿no es cierto?, Eloísa Díaz. Hay un personaje ficticio, pero basado en Eloísa Díaz, que era una mujer médico, ¿no? Médico, que ejerce la medicina, que tuvo que dar una prueba para recibirse frente a puros hombres. O sea, son hitos que van apareciendo en la sociedad chilena. Los obreros, las mujeres, las regiones, que no existían. Es el presidente que tiene Que más viaja. influencia regional, Claro, y se le recuerda mucho ahora en muchas regiones porque ahí está el liceo que hizo Balmaceda, ahí está la estación de trenes, bueno, se cae a pedazos ahora, ¿ah? Pero eso lo hizo Balmaceda, extendió el ramal del ferrocarril, ¿no es cierto? Entonces, a mí me ha sorprendido mucho la reacción a Balmaceda, bueno, el éxito del libro, pero también como que lectores en lugares tan remotos del país, Balmaceda, no sé. Hay gente que se declara balmacedista, una cosa media romántica hoy en día, ¿no? Que recuerda hasta las coplas, ¿te acuerdas? Exactamente, sí, de Balmaceda, ¿no? claro. Es una época en que la poesía popular es el medio de comunicación del pueblo. Y un instrumento político. Político, y se canta, y se politiza, y se hacen chistes y payas. Y los poetas populares llevan información y llevan polémica a los pueblos, ¿no? Hay todo un imaginario ahí, y toda una producción que hay libros que han recogido eso de la poesía popular chilena de ese periodo, que es impresionante. Y debe haber sido para ti porque un poco el escritor investigador, Sí, sí. que es un proceso muy bonito. Sí. También la guerra Sí. civil fue muy cruel. Muy cruel. Muy sangrienta. Sí. Y el tiempo Sí. finalmente anestesia esa violencia. Sí. Y en realidad fue una guerra terrible. Terrible. Todas las guerras son terribles, una obviedad, pero te estoy diciendo que lo que ocurre con Connie Placilla, por Sí, ejemplo. sí. El episodio de De Rocimbo Locañas, Barbosa. claro, el asesinato. Que son cosas que están bastante soslayadas, Sí. y que un poco pasan como una página. Hay un un pequeño margen, capítulo, ¿no? y en realidad Sí. lo que ocurrió en ese tiempo fue una crueldad muy grande. Claro, bueno, las mismas batallas fueron encuentros de 10.000 hombres por lado y con un número de bajas enorme. O sea, en total se puede hablar por lo menos de 1.500 a 2.000 muertos en las batallas, y después los heridos que sucumben los días posteriores, y después las represalias contra los derrotados, ¿no es cierto? Los saqueos, las expropiaciones de casas, fundos, etcétera, ejecuciones parajudiciales que hubo en distintas partes del país, pero sobre todo en la zona central, ¿ah? Y eso habla de un odio, ¿no es cierto?, de una especie como de
espíritu daemónico, un demonio que sale de lo profundo de la nación y se expresa de esa, en periodos breves. Como el demonio de Lastarria, digamos, que está Claro, justo bajo la ciudad. total. ¡Clas! Sale ese monstruo, ¿no es cierto? Y asesina y mata y destruye, y después vuelve a su botella, ¿no? Se tapa la botella. A lo mejor por eso lo que tú dices, ese ejercicio del olvido, mejor tapar a este genio que no vuelva a salir. Pero después quiere salir de nuevo, así, 73, sale de nuevo, ¿no? ¿Tú sientes que el paradigma un poco de Balmaceda, la guerra civil, lo bueno, lo malo, cómo podríamos evaluar un personaje de la complejidad de Balmaceda? Sí. Porque realmente es un personaje fascinante y complejo. Esta cosa pendular entre el odio, el desarrollismo, la crueldad, pero también ¿se reproduce como un paradigma de la historia republicana de hasta nuestros días? Yo creo que sí. Yo creo que porque reformar un sistema en ningún país debe ser fácil, es fácil, ¿no? Hacerle pequeños pinchacitos al flujo de ganancias y el flujo económico privado, ¿no es cierto? Sacar unos pinchacitos para financiar obras públicas, como tú dices, para el desarrollo de la nación, pequeñas políticas de salud pública, vacunación, colegios, bla, bla, bla. Eso es difícil, pues, es complicado. Siempre ha sido, ¿no? Aunque sea fíjate hoy en día el discurso que siempre fue con reformas, necesitamos reformas, pero estas son malas reformas. Bueno, ¿cuáles son las buenas? No sabemos. Hay un vacío ahí. ¿Cuáles son la correcta forma de reformar, ¿no? O de generar recursos o acopiar recursos para políticas sociales? Está el tema de la violencia, está el tema del líder que empuja reformas y que si no lo hace bien, si comete errores, si pisa muchos intereses, puede terminar muy mal, como Balmaceda, ¿no? Después fue el caso de la Unidad Popular, pero hay similitudes y diferencias, ¿eh? No es tan calcado, ¿no? No es tan calcado. Ideológicamente, Balmaceda sería mucho más parecido hoy en día a un sentimiento, a una ideología social cristiana. Era un católico observante, no una persona que podríamos catalogar en la izquierda. En esa época la izquierda era más bien el radicalismo, ¿no? En términos de la cuestión religiosa y todo eso. Pero sí se parece en ese afán por reformar, en ese choque contra las capas duras de lo que se llamó después la fronda aristocrática, los intereses económicos, los partidos políticos. En ese sentido sí es parecido. No es parecido en que la influencia británica era más bien de empresarios, pero no un aparato de Estado, no un aparato de inteligencia, no agentes del Estado influyendo en el proceso político chileno como sería en el 73, ¿no? Eso en el 91 no se ve. Se ve más bien la influencia de North como empresario. Mr. North. Pero ya el embajador mandaba unos partes contra Balmaceda, pero no sabemos si jugó en la cancha el gobierno británico. Eso no hay antecedente. Carlos, te queremos agradecer haber compartido contigo esta conversación. Gracias. Y nada más por agradecer todo por la conversación. Yo agradecerle a ustedes y felicitarlos por este proyecto de televisión universitaria, digital, moderno. Eso también es algo que vale la pena destacar y llevar adelante. Nosotros nos vemos hasta una próxima oportunidad en nuestro programa La Palabra. A little after midnight came a strange sound from over the sea, and high overhead the air began to carry a strange, faint, hollow booming. Then, without warning, the tempest broke. A moment later, she crashed. And then a strange thing was seen. She vanished into the night.